esta parte del cuadro, mira, acá está. Esas son las diferentes reglas que nosotros tenemos. A ver, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Hay mucho... Me dice que hay mucha bulla de fondo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Mi audio. No, se está escuchando igual, profe. Ya. A ver. Bien. Ya, correcto. Miren. ¿Sí? A ver si cerramos la puerta, puede ser. A ver un ratito, chicos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto, perfecto. No, la puerta está abierta. No te preocupes, ya está. Bien, entonces tenemos 4 tipos de normas, 4 tipos de reglas que modifican nuestro comportamiento. Las reglas de las normas sociales, las morales, las religiosas y las jurídicas. ¿Ok? Las normas sociales provienen de este grupo humano en el que vivimos. Quiere decir que, a ver, vamos a poner voy acá, por acá vamos a proyectar. ¿Qué sociedad es en donde nosotros convivimos, en todo caso? Las normas sociales, ¿quién te las pondría? ¿Mm? Te las pondría la familia, pero también te la pondría, por ejemplo, tus amigos, ¿ya? La academia, el centro de labores, donde trabajas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las reglas que te imponen esos grupos, ¿no? Obviamente, si tú no las cumples, va a haber algo llamado rechazo inmediato. Después tenemos las normas morales, que son aquellas... A ver, un segundito, déjame prender acá. Hay alguien que está con el micro prendido, así que voy a tener que cerrarlo. Y ahora sí. Bien, entonces son aquellas normas que van a crearse en tu capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo se te inculca desde muy pequeño. Lo bueno y lo malo se te inculca desde que tú empiezas a vivir. Comienzas a convivir con los demás y tu familia te inculca lo bueno y lo malo. ¿Ok? Y el malestar de conciencia, en este caso, ¿ya? Vendría a ser la sanción por no cumplirlo. Ejemplo, la honestidad, la honradez. ¿Ya? Tú sabes la diferencia entre ser honesto y ser deshonesto. Entonces, si tú no cumples esta honradez, o sea, no eres honesto, no eres honrado, va a haber cierto malestar de conciencia. Ahora, ese malestar netamente es subjetivo. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo malestar. Tú habrás visto a personas, creo que ya has vivido algunas escenas en donde pues algunas personas son más honestas que otros, y es más, algunos no toleran la mentira. En un momento dicen, no, ya no puedo seguir con esto, y dicen la verdad. ¿Cuántas veces habrá pasado que no habrás tolerado más la mentira que has dicho y le has contado la verdad? Pero así como existen estas actitudes, también están las otras de no contar nunca y pasar años, y es más, asumir la mentira como una verdad. Entonces, ese es el malestar de conciencia que es independiente, ¿no? Cada persona lo tiene. Después tengo la norma religiosa, que en este caso ya depende si es que profesas alguna religión o no. ¿Entiendes? Entonces, la fe que se le impone
¿ya? Y obviamente cada religión pone su castigo específico, ¿no? Un castigo que puede ser en una vida, ponte una reencarnación, ir al infierno, al purgatorio, etcétera. Depende de la religión que tengas. Bueno, entonces todas estas normas se encarga la sociedad, la familia y la fe en colocarlas. Esas nosotros no hemos venido a estudiar, porque esas son parte de tu vida. Las que nosotros tenemos que aprender en nuestro curso son las normas que te impone el Estado. Entonces, en otras palabras, ¿qué norma nos impone el Estado? Ayúdame acá. La norma jurídica, ¿correcto? La norma jurídica. Ahora, en ese caso, en la norma jurídica, ¿ya? Hay una diferencia con las otras. ¿Alguien podría darse cuenta qué diferencia a las normas morales, sociales y religiosas de las jurídicas? Esta, ¿no? Aparte de la que la rige el Estado, es que hay una sanción específica en algo que nosotros llamamos Código Penal. Ya más adelante vamos a ver, yo te voy a pasar lo que es el Código Penal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que una mujer realice un aborto porque fue violada sexualmente y quedó embarazada. Y la ley descubre que ella se ha realizado un aborto. El Código Penal, ¿qué establece? A ver, vamos a ver. Primero, si una mujer se realiza un aborto, ¿cómo la tratará su familia? No lo sabemos. ¿La apoyará? ¿No la apoyará? Alguna dirá, hija, pero está bien porque fue motivo de una violación sexual. Hija, estamos de acuerdo contigo, te apoyamos. Ya no eres más nuestra hija. Desde hoy te voy a quitar mi apellido. Eres una asesina, etcétera, etcétera. La norma moral, ¿cuál sería la sanción? Lo superas, no lo superas, cuando tengas 50 años le contarás a tus hijos, alguna vez aborté, no puedo negarlo, lo hice, no me arrepiento, y entre lágrimas le contarás a tus hijos. Otros, mamá, ¿abortaste alguna vez? No, jamás, cuando sabes que lo hiciste hasta 3 veces. No, nunca, yo nunca haría eso. ¿Qué me crees? ¿Qué cosa? ¿Con quién crees que estás hablando? No sabemos cuál será la sanción. El castigo divino, bueno, nadie ha regresado de la muerte para saber si realmente hay un castigo o no. En cambio, la sanción a la norma jurídica, ¿ya?, es 3 meses de cárcel. Dime, ¿cuál es la diferencia entre la norma jurídica y las otras normas? Muy aparte de lo que dijo hace un ratito su compañero, que, bueno, uno es del Estado y el otro no. Claro, en una situación hay un castigo específico y en el otro no. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. En una hay una sanción específica y en el otro no. Ok, muy bien, muy bien. Continuamos. Continuamos. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntitas de examen. A ver, aquí, ¿qué podrías responder? Pregunta de San Marcos 1996. ¿Cuál sería el papel esencial de las normas jurídicas que ayudan, pues, a convivir, ¿no? Aquí la clave, ¿cuál sería? Claro, muy bien. Sería ordenar la convivencia social, porque es
es lo más importante, ¿no? Que haya un mayor orden en la convivencia. Bien, esa pregunta de San Marcos 2015 que tiene que ver no con religión, sino con la capacidad de hacer caso a la norma o no hacerle caso. ¿Cuál sería? O sea, la capacidad de hacerle caso a la norma o no. Claro, también, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, 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 excelente. Bien, justamente el curso de educación cívica busca establecer eso. La enseñanza de las normas jurídicas. Repito, la enseñanza de las normas jurídicas. O sea, nuestro curso, ¿qué vas a aprender en nuestro curso? Como bien dicen, es una disciplina que te va a enseñar, pues, las normas jurídicas. Es decir, la constitución política, puede ser que en un momento toquemos el Código Civil. Por ejemplo, cuando los alumnos me hacen la pregunta, profesor, ¿hasta qué edad mis padres están obligados a mantenerme? Muchos alumnos me dicen, profesor, ¿es cierto que si yo tengo 19 años y estoy teniendo buenas notas, mis padres todavía judicialmente pueden ser obligados a seguir dándome alimentación y casa? ¿Será cierto? Hilary tiene esa duda, ¿no? Hilary tiene esa interrogante. Bueno, se resolverá cuando veamos el Código Civil. Profesor, ¿es cierto que hay una sanción hasta 5 años de cárcel para aquella persona que comete cohecho pasivo? Entonces, en un momento veremos el Código Penal, ¿no? Estamos aquí, el Código Penal. Profesor, ¿es cierto que yo puedo ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo puedo ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para establecer la defensa del Pacto de San José. Claro, veremos también el Pacto de San José. En otras palabras, nuestro curso se va a concentrar ¿en qué? En las normas jurídicas. ¿Ok? Se va a concentrar en las normas jurídicas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Pero vamos a ordenar esa jerarquía. Primero, abrimos la Constitución Política. A ver, chicos, un segundo. Abrimos la Constitución Política en el artículo 14. El artículo 14 nos menciona, el artículo 14 menciona lo siguiente. Ahí está. El artículo 14 menciona que la Constitución Política ya es la enseñanza de la Constitución, la enseñanza de los derechos, es de carácter ¿qué? Vamos, obligatorio, ¿no? Ahí está. Es de carácter obligatorio en todo el proceso civil o militar. Entonces, la enseñanza de la Constitución Política y de los derechos humanos son obligatorios en todo el proceso. Entonces, ¿en qué proceso? En el proceso educativo civil. En otras palabras, estamos hablando de la educación básica regular, lo que tú llamas secundaria, lo que es la universidad, ¿ya? Entonces, todo ese proceso educativo. Una vez que ya entendimos del por qué es obligatorio ese curso, y no es porque tal vez no sabían qué preguntar en San Marcos, y completaron, ¿no? Llenaron con cívica, no es así, ya sabes por qué es obligatorio, ¿ya? Aunque algunos colegios no le ponen énfasis a ello, ¿no? Es interesante que yo me he encontrado con alumnos que me han dicho que han llevado cívica, otros que me han dicho que no, pero sin embargo los chicos que no han llevado cívica, en su certificado de estudios, ahí aparece cívica y con 14 todavía. No sé si has conocido ese tipo de alumnos. Entonces, es porque la obligación del Ministerio de Educación es que todo colegio enseñe cívica. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya es otra cosa. Bueno, ahí ya las entidades privadas tomarán decisiones diferentes. Ya es el artículo 14. Ahora vamos a el artículo 51.
¿Qué nos dice el artículo 51? La jerarquía de las normas. Repito, la jerarquía de las normas. La jerarquía de las normas va a seguir la enseñanza de este personaje, de este señor llamado Hans Kelsen. Hans Kelsen. La jerarquía de las normas se da de mayor a menor. Mira, aquí está la pirámide. Necesito, por favor, que me sigas aquí. ¿Ya? El primer nivel son las normas constitucionales. El segundo nivel son las normas de rango legal. El tercer nivel son los decretos. El cuarto nivel son las resoluciones. Y el quinto nivel son las normas de interés particular. Estos 5 niveles tienes que aprenderte de memoria. ¿Me entiendes? Claro, Jamil, tiene que haber una denuncia ante el UGEL, correcto. O si es del Estado, a la Defensoría del Pueblo, Yamil. Bien, entonces ya tenemos estos 5. A ver, de nuevo, hay cosas elementales que nosotros tenemos que saber de memoria en nuestro proceso educativo, ¿no? El teorema de Pitágoras, el área de un rectángulo, la fórmula del nitrógeno, etc. En cívica, lo que tú tienes que saber de memoria es este orden jurídico, porque lo vamos a revisar todas las veces que podamos, en las garantías constitucionales, en la estructura del Estado, en lo que es los reclamos ante organismos internacionales. Este orden jurídico tenemos que saberlo de memoria. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de nuevo, la Constitución en el primer nivel, en el segundo nivel estarán las leyes, en el tercer nivel los decretos, en el cuarto las resoluciones y en el quinto las normas de interés particular. Profe, ya me lo aprendí de memoria, ¿ya puedo decir que domino? No, nada, ni siquiera hemos empezado. Tan solo lo único que has aprendido es el nombre de los niveles. Ahora lo que hay que aprender son las normas jurídicas que están dentro de cada nivel jerárquico. ¿Me entiendes? Dentro de cada nivel jerárquico existen normas. Esas son las que tenemos que aprender. Y una vez que aprendamos los nombres de esas normas, tenemos que saber quiénes la emiten y para qué sirven. Esa es la labor que tú tienes que dominar, sí o sí. ¿Ya? Bien, entonces comenzamos con el primer nivel, que son las normas constitucionales, ¿ya? Ese primer nivel. La Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo documento que habla de derechos humanos se encuentra dentro de este nivel, ¿ok? Jorge me dice, profesor, ¿cómo se llama la pirámide? Creo que ya la dijimos. A ver, nuevamente, sus compañeros, ayuden por favor a Jorge. Ayuden a Jorge, ¿cómo se llama la pirámide? Lleve el nombre de su creador. Lleva el nombre de su creador. ¿Cómo se llama? Correcto. Kelsen. No. Kensel no. Cuidado. Kelsen. Otra vez. Kelsen. ¿Ya? Kelsen. Hasta que se quede. Kelsen. Ya, listo. Bien, entonces, vamos a comenzar con esa primera. Bien, unos alumnitos mencionaban, espérate, déjame revisar acá, hay una pregunta de su compañero. Ya, aquí está. Esta es una pregunta típica y también es un error común. Piensan que en la Constitución política están las leyes, ¿me entiendes? Es que como no puedes diferenciar normas jurídicas, a todo lo que se te ocurra que viene del Estado, le llamas leyes.
¿Me entiendes? O sea, vino del Estado, es una ley. Y no es así. Es más, tú le preguntas a una persona común de pie que está recién en proceso de aprendizaje para el examen de admisión, tú le dices, ¿qué hay en la Constitución? ¿Y qué es lo primero que te va a responder? En la Constitución política hay leyes. Es lo primero que te va a decir. Bien, nosotros tenemos que aprender que las leyes son inferiores a la Constitución, ya que las leyes provienen del Congreso. Entonces, la Constitución como norma jurídica es más importante que las leyes que hace el Congreso. Y cuando tú le enseñas a un alumno que el decreto supremo que hace el presidente de la República es inferior a las leyes que hace el Congreso y obviamente es inferior a la Constitución, lo trauma, ¿no? Yo no, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que Pedro Castillo, cuando ganó la presidencia, a ver, dime tú, confiésate, ¿tú crees que en ese momento, cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, se imaginaba que lo que un presidente de la República hace se llama decretos supremos? Decretos supremos. Y él decía, de yo llegar a la presidencia de la República, voy a cambiar la constitución política. No puede haber otra constitución. No, necesitamos cambiar, necesitamos otra constitución. No podemos seguir con la constitución. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que en ese momento Pedro Castillo sabía que la decisión de su decreto supremo es muy inferior a lo que es la constitución política? Claro, es por eso que ya Pedro Castillo dentro de un par de meses va a cumplir un año de gobierno. Y en ese año de gobierno no ha podido cambiar la constitución. ¿Y por qué no ha podido cambiar la constitución? Porque las normas jurídicas que hace el presidente de la República están muy por debajo, ni siquiera está debajo, por debajo de las normas del Congreso y más abajo que la Constitución. ¿Me dejo entender? Entonces, por aquí estarán las leyes, que son materia de ¿quién? Por aquí estarán las leyes que son materia del Congreso. El Congreso desarrolla esto. Y si tú hablas de ministros, ¿ya? Cuando tú hablas del premier, ¿ya? De Aníbal Torres, los ministros están aquí, mira. Entonces, cuando los ministros hacen resoluciones, porque así se llaman las normas jurídicas que ellos hacen, las resoluciones están por debajo de los decretos están por debajo de las leyes están por debajo de la Constitución. ¿Qué estás observando entonces? La jerarquía normativa del Perú. ¿Empezamos? Ya. Estrella nos hace una pregunta por privado, que está muy bonita. La voy a poner a público, Estrella. ¿Qué opinan de la participación de su compañera? Dice, hay diferencia entre normas jurídicas y normas constitucionales, nos dice Estrella. ¿Qué podríamos decirle a nuestra compañera Estrella? A ver, ¿qué podríamos decirle? Que las normas jurídicas son todo. Las normas constitucionales son el primer nivel. Las normas legales son el segundo nivel. Las normas de decreto son el tercer nivel. Las normas de resoluciones son el cuarto nivel. Las normas de interés particular son el quinto nivel. ¿Estamos? A ver, por favor, quiero la respuesta de su compañera, si me entendió o no.
Vamos, Estrella. Bien. Bueno, como Estrella no participa, vamos a seguir con Carlos. Carlos me dice, profesor, ¿por qué las ordenanzas municipales están en el rango legal? Claro. Lo que ocurre, mi estimado Carlos, es que la ubicación, recuerda, la ubicación jurídica está dada por la pirámide de Kelsey. Tú no puedes decir, hoy se me antoja coger esta norma y ponerla más arriba. Hoy me he levantado con ganas de bajar la norma jurídica. ¿Me dejo entender? Eso no ocurre. ¿Ok, Carlos? Ahora, dentro de las normas de rango legal, no significa que todas van a ser leyes del Congreso. También vamos a encontrar aquí normas jurídicas del presidente de la República, pero que son en materia excepcional. Normas jurídicas de parte de los gobiernos locales y regionales, pero son excepcionales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? A ver, entonces, para terminar, vamos a responder algunas preguntas más. La Constitución, si no es una ley, la Constitución es una norma jurídica. Santiago Kendo. ¿Ok? La Constitución política es una norma jurídica. ¿Ok? La ley es una norma jurídica. Los decretos son normas jurídicas. Las resoluciones son normas jurídicas. Las sentencias judiciales son normas jurídicas. Ahora, ¿qué estamos explicando desde hace 10 minutos? Que la norma jurídica más importante es la Constitución. ¿Estamos? Ya, ahora, hay que tener mucho cuidado con lo que acaba de decir Yamil. Yamil dice, profesor, yo no sabía que el presidente es inferior al Congreso. No, cuidado. No estamos hablando que el presidente de la República, que representa al Poder Ejecutivo, sea inferior o superior al Congreso, que representa el Poder Legislativo. Existe un equilibrio de poderes en donde uno no es más ni es menos. ¿Ya? Acuérdate eso, uno no es más ni es menos. Entonces las normas jurídicas son, es muy diferente al cargo. Entonces, si yo te pregunto, el presidente de la República emite normas jurídicas inferiores a las normas jurídicas que hace el Congreso, que es muy distinto decir que el presidente es inferior al Congreso, por si acaso. ¿Ya? Ten mucho cuidado. No vamos a decir que los cargos, sino estamos hablando de las normas jurídicas que emiten. ¿Ok? Bien. Para terminar, para ya poder empezar, ustedes me dirán, ¿ya puedo empezar o no? A ver, respondo una o dos preguntas para poder empezar. Una o dos o ninguna, no sé. Dos, ya, listo, dos. Profesor, me dice Carlos Capcha, profesor, entonces a los que deberíamos juzgar por cómo va el país sería el Congreso. El Congreso tiene una enorme responsabilidad en cuanto a las leyes. Si hay que juzgar a alguien o no, esa no es la labor nuestra, sino es la labor de las instituciones de control. Y el pueblo pues observa si realmente estas instituciones de control son buenas o no. Hablamos de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, etc. ¿Quién hace la estructura? La estructura del Estado es otra cosa, Royce. Estás mezclando ceviche con tamal, o sea,
Estructura del Estado es la forma de cómo está organizado los poderes y los organismos constitucionales autónomos. En estos momentos estamos hablando de las normas jurídicas, o sea, de las normas que establece el Estado, ya sea en la Constitución, a través de una ley, etc. Cuidado, ¿eh? No nos confundamos. Bien, Francisco me pregunta qué vendría a ser la Constitución. La norma jurídica de más alto rango. Bueno, creo que ahora sí. ¿Empezamos o no? No sé. Listo. Bien, entonces vamos a comenzar primero razonando de esta parte. Espérate. Vamos a cerrar esto. Ya, ahora sí. Aquí tengo algunas preguntitas básicas. Ahí está, como el diario oficial. Ya. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primero, ¿cuál es la norma jurídica más importante? Listo. ¿Qué norma sigue después? Muy bien. ¿Qué normas siguen después? Bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después? Correcto. Muy bien. ¿Qué error podremos cometer si es que uno de nuestros compañeros escribe decreto supremo? ¿Qué error podemos observar si uno de nuestros compañeros escribe decreto supremo? Que ya me estás diciendo un tipo de decreto. Me estás diciendo un tipo de decreto y aquí lo estamos viendo de manera general. Claro. Bien, ya aquí está la Constitución, de qué forma se estructura, esto lo veremos más adelante. Mira la parte de arriba, dice rango constitucional. ¿Quiénes están en el rango constitucional? 1, la Constitución política. 2, los documentos que tienen que ver con derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Oye, todos los tratados a nivel internacional, ya sea dado por la OEA o por la ONU, que tienen que ver con derechos. ¿Estamos? Bien, un ratito, vamos a la siguiente. Vamos, si no, nunca vamos a acabar. Vamos a la 3. Las leyes constitucionales. Son normas mediante las cuales se reforma la Constitución política. Obviamente que tiene que estar la ley constitucional en el primer nivel si es que quiere cambiar la Constitución política, pues, ¿no? Claro, porque si fuera simplemente una ley, se ubicaría en el rango 2, y dime, ¿una norma del rango 2 va a modificar una de rango 1? No. Entonces, por eso es que las leyes constitucionales se encuentran en el primer nivel, en el primer rango. ¿Ya? Más adelante aprenderemos cómo es que se modifica la Constitución política. Si quieres ir adelantándote en ello, puedes leer el artículo 206 de la Constitución. ¿Cuál sería el segundo nivel? Mira, hemos cambiado de color, ahora estamos en color naranjita. Tenemos el rango legal. Comienzo. Dice, en el rango legal nosotros vamos a encontrar, espérate, déjame poner otro color, ahí está. Los tratados internacionales, pero que no tienen que ver sobre derechos humanos. Ayúdame, ¿qué tipo de tratado sería ese? Puede ser en este caso un tratado de libre comercio, un tratado de integración económica. Entonces, se ubica ya en el rango 2. Profe,
Y si tuviera que ver con derechos humanos, no es rango 2, es rango 1. Después tenemos estas leyes, las que nominalmente se llaman leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. ¿Qué en sí regula una ley orgánica? La estructura y el funcionamiento de una entidad pública. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, ¿quién es su máxima autoridad? ¿Cómo se elige a su máxima autoridad? ¿Qué funciones tiene la Defensoría? ¿Qué competencias tiene? ¿De qué manera con otras instituciones existe una interdependencia? Si yo quisiera saber eso, tengo que entrar a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Después tengo la ley ordinaria. Esta es la ley que tú conoces, que es aprobada por el Congreso con mayoría simple y que es llevada a que sea promulgada por el presidente de la República. Ve, profesor, entonces el presidente tiene poder ahí. No, no, no. Si es que la norma es observada o no es promulgada por el presidente de la República, regresará ese proyecto de ley al Congreso, será nuevamente sometida a votación y si es que por mayoría se aprueba, a eso se llama aprobación por insistencia, la promulgará ya no el presidente de la República, sino el presidente del Congreso. ¿Me entiendes? Entonces, aquí con esto se da pues la autonomía del Congreso para crear este tipo de leyes. O sea, profe, el presidente de la República podría ser reemplazado por el presidente del Congreso al momento de la promulgación. Sí, si es que el Congreso insiste en la aprobación de una ley. No nos olvidemos, por ejemplo, aquella ley del 2021, en donde iba a entregarse a los aportantes de la ONP la cantidad de 4.200 soles. 4.200, 4.400, el valor de un EBITDAI. Y en ese momento tu papá, tu mamá estaría contento, me van a dar 4.200 soles. Incluso la ley fue aprobada por insistencia, ya que en su momento Vizcarra él modificó, hizo cambios en su promulgación y Sagasti se negó en promulgarla. Regresó al Congreso y al final la ley se aprobó por insistencia. Llegó el Tribunal Constitucional y eso será materia de otra clase, en donde el tribunal pues la declaró inconstitucional. Pero con esto quiero demostrarte que si el presidente de la República no quiere promulgarla o quiere modificarla, nada impide el camino ordinario de esa ley para ser aprobada. Bien, después tenemos resoluciones legislativas. Resoluciones legislativas, aquí está. También tengo lo que es el reglamento del Congreso, como norma de rango legal, los decretos legislativos que son del presidente de la República, pero con autorización del Congreso, los decretos de urgencia, ¿ya? Las normas regionales de carácter general, ¿ya? Las ordenanzas municipales y finalmente pues los decretos leyes que son de gobierno de facto, ¿no? Que son del gobierno de facto. ¿Listo? Muy bien. Todas estas son de rango legal. Todas estas son de rango legal. No te olvides eso, ¿ya? Ya. Bien, sigo. Aquí tengo algunas muestras. Gobierno de facto es un gobierno que entró a la fuerza al poder, mi estimado Carlos. Claro, podría ser una dictadura, por ejemplo. Aquí tengo normas que tienen que ver con, que no tienen que ver con derechos humanos, tratados. Ahí están las leyes orgánicas. Aquí se encuentran las leyes ordinarias. Aquí tengo las resoluciones legislativas. Aquí tengo también los decretos legislativos que te mencioné en su momento, los decretos de urgencia, ordenanzas municipales. Mira, todas las normas jurídicas que son de rango legal. Y aquí está también lo que es